presentación a este panel que se ha titulado ¿Qué función debe cumplir la enseñanza de las ciencias sociales en la escuela? Este panel está liderado por 4 compañeros y claramente por la licenciatura del sexto semestre en Ciencias Sociales, que es el primer semestre que va en punta, por decirlo de alguna manera, con el nuevo Coensim que inició en el 2019-1. Y a continuación los compañeros van a hacer un recuento de este documento para que ustedes puedan tomar nota, pueden a finalizar hacer alguna pregunta, algún cuestionamiento, ellos van a estar prestos para ello. Vamos a estar atentos, este documento pues lo hemos trabajado, ya que estamos los del grupo, los del curso como tal, entonces todos aquí presentes sabemos, bueno, excepto del profe, sabemos de qué documento estamos tratando. El texto se llama ¿Qué función debe cumplir la enseñanza de las ciencias sociales en la escuela? Este texto lo van a abordar los compañeros en diferentes capítulos y allí en este abordaje el profesor y todos los presentes darán cuenta de lo que se trata el documento. El compañero Jairo Emilio va a tratar el capítulo 3, es pensar la didáctica de las ciencias sociales, senderos y posibilidades. Diego Fernando Medina manejará el capítulo 4, en el cual hablará sobre las experiencias didácticas en la enseñanza de las ciencias sociales. Jennifer Juliet Duarte nos hablará del capítulo 4, en la cual se habla de la salida de campo, estrategia didáctica tradicionalista o alternativa innovadora en la enseñanza de las ciencias sociales. Y Stephanie Castro nos hablará y cerrará con este panel en el capítulo 6, el papel de los textos escolares en las ciencias sociales. Ahora sí vamos a darle paso al compañero Jairo Emilio para que continúe, por favor, y nos hable sobre el documento. Muchas gracias, buenas noches para todos. Como lo mencionó la compañera, la parte del texto que me corresponde es pensar la didáctica de las ciencias sociales, senderos y posibilidades. Este texto lo desarrolla dos docentes, la doctora Nubia Moreno Lache y Alexander Celis Rodríguez. Son doctores en educación, licenciados en ciencias sociales y son especialistas en enseñanza de la geografía. Es como el perfil de esos dos autores. Pensé en un comienzo en hacer una exposición metodológica del contenido de este texto, pero al adentrar de las líneas que proponen estos dos autores, pues llegué a la conclusión de darle una vuelta o hacer la diferencia, puesto que precisamente este capítulo nos remite a pensar en esas herramientas, en esos procesos, en esas posibilidades y sobre todo en esos senderos que debemos seguir nosotros como docentes a la hora de abordar la enseñanza de las ciencias sociales en las instituciones educativas. Es así como entonces propone desde un comienzo esos dos autores que nosotros como docentes tenemos que deconstruir, sacar de nuestra cabeza ese concepto de que nosotros somos los poseedores del conocimiento y que los estudiantes son como aquellas tablas rasas en donde se debe plasmar o se debe depositar, como lo decía Pablo Freire, como si fuera un banco de ese tipo de contenido, ¿sí? Este texto lo que nos lleva es a reflexionar un poco más allá, es decir, digámoslo un poco a manera metafísico de salirnos de esa realidad, de lo tangible. Es muy necesario, por supuesto, los contenidos epistemológicos, es muy necesario todo tipo de herramientas que tengamos nosotros a la mano, como por ejemplo lo que conocemos nosotros en las escuelas, en las instituciones educativas que se llaman atlas o mapas, ¿cierto? Pero más allá de este proceso, debemos ser capaces de comprender nosotros como docentes algo fundamental, y es el interrogarse sobre la enseñanza de la historia y por qué no de la geografía, sobre los problemas en el presente. Es decir, no se trata, el hecho no es dar a conocer fechas, a conocer héroes, heroínas, sino es convertir este tipo de información en pregunta problematizadora y que nos lleve a descubrir, o en los estudiantes, lleve a tener esa capacidad de que los
chicos y chicas se indaguen sobre esos acontecimientos que pasaron siglos atrás, cómo interfieren, siguen interfiriendo o no dentro de la realidad social pues, que los rodea. Además, deben ser capaces de dominar los campos epistemológicos de la disciplina, por supuesto. Un tema fundamental que menciona aquí el texto es que se debe, digámoslo así, que el que debe llevar la batuta de la vanguardia de la innovación es el docente. Hace un semestre, 2 semestres atrás mirábamos cómo nosotros como docentes podemos implementar mediante herramientas tecnológicas una enseñanza amena de las ciencias sociales. Y mirábamos cómo unas gafas BD-Box de realidad aumentada no exceden el valor de 35.000 pesos, ¿sí? Es decir, no es un costo o un gasto exagerado para que un docente no tome la iniciativa de X actividad para recolectar el dinero para conseguirlas, ¿sí? Entonces, en conclusión, lo que este texto nos lleva a pensar es en la renovación, en la deconstrucción de contenidos y en la innovación de contenidos más innovadores para la enseñanza de las ciencias sociales. Sigue el compañero Diego Fernando Medina con el capítulo 4 de experiencias didácticas en la enseñanza de las ciencias sociales. Buenas noches, compañeros, compañeras, señores docentes. Como todos saben, mi nombre es Diego Fernando Medina Figueroa. Y en la noche de hoy voy a hablarles de un tema que se llama experiencias didácticas para la enseñanza de las ciencias sociales. Al igual que el compañero Jairo, la profesora Nubia Moreno Lache, el profesor Alessandra Celis Rodríguez también hicieron parte de esta investigación. Y como he mencionado, la profesora Nubia Moreno Lache es profesora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, quien también tiene, al igual que el profesor Alessandra Celis, una maestría en educación con énfasis en la docencia de la geografía. Y ambos son doctores y pertenecen al grupo de Geopaideia, puesto que todos tienen, al igual que ellos dos, la misma maestría. Bueno, dentro de esta experiencia, los dos docentes elaboraron una investigación cuyo título la nombraron la literatura de la geografía como alternancia pedagógica para la enseñanza y comprensión de la percepción del espacio. Y el objetivo principal que se llevó a cabo dentro de esta investigación era indagar la percepción que tenían los estudiantes frente al espacio geográfico, ya se hubiera visto desde el lugar donde ellos se sitúan, o sea, dentro de su escuela, dentro del contexto o dentro de los lugares que recorren ellos dentro de su cotidianidad. La metodología que utilizaron para que se diera esta investigación estuvo presentada en rastrear las formas en cómo se analizan ciertas categorías y se introducen las semejanzas que tiene cada estudiante desde su propia subjetividad. Además de que dentro de esta metodología, que fue hecha y solventada a través del método cualitativo interpretativo, se puede describir o representar el espacio de la ciudad, su historicidad y cómo se presenta ella. Es de mencionar que la discusión o la idea principal dentro de este capítulo estaba versada en la relación entre la ciudad y la novela, y este servía para poder que se diera la representación y enseñanza de esta percepción o de este espacio. Algo importante a mencionar es que la novela urbana es un instrumento muy valioso porque dentro de ella se permite recopilar todas las imágenes que se tienen de la ciudad. Un autor muy importante que podemos encontrar dentro de este texto es Horacio Capel y Luis Arteaga, que nos menciona que dentro del espacio geográfico la idea principal es que el hombre decide su comportamiento, pero no en función del medio ambiente en el que se encuentra, y más bien este está situado en la percepción que él da de acuerdo al contexto donde se encuentra. Bueno, ya concluyendo, Kevin Lynch nos presenta dentro de esta investigación diferentes categorías de análisis para poder abordar la percepción del espacio. Y esta percepción del espacio se puede elaborar a través de hitos, a través de nodos, a través de límites y a través de barrios. Y él nos menciona que también, como hay cosas buenas dentro de esta percepción, también hay cosas malas. Él nos presenta dos conceptos fundamentales que son las topofobias. Las topofobias son aquellos lugares que transcurren dentro de la cotidianidad, pero que presentan miedo, o sea, son lugares
contarles que el estudiante o cualquier individuo por alguna situación tiene emociones negativas. Ya las fotofilias son aquellas situaciones donde se presentan situaciones de alegría, situaciones en las que ellos, como lo dije, por algunas emociones han tenido gratitud frente a ese tema. Ya, muchas gracias para todos. Sigue nuestra compañera Jennifer Duarte con el capítulo 5, la salida de campo, estrategia didáctica tradicionalista o alternativa. Buenas noches para todos y todas, profesores, docentes que nos acompañan la noche de hoy. Mi nombre es Jennifer Duarte Figueroa, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales de sexto semestre. El día de hoy les voy a socializar un fragmento del libro ¿Qué función debe cumplir la enseñanza de las ciencias sociales en la escuela? Este fragmento que les voy a compartir trata sobre las salidas de campo, que es escrito por dos docentes, ya los han mencionado anteriormente, la profesora Nubia Moreno Lache, la profesora Liliana Angélica y el filósofo Jorge Sánchez. No voy a enfatizar lo que los compañeros ya hablan sobre sus carreras y su trayectoria profesional. Ahora bien, ¿qué es la salida de campo? ¿Qué son las salidas de campo? Estas son estrategias didácticas implementadas por la escuela para buscar transformar esta acción pedagógica que se está llevando hasta el día de hoy. Buscar esta relación o solucionar una problemática que vemos muy comúnmente, que es la relación de la teoría y la práctica dentro de las ciencias sociales. Porque muy bien sabemos, muchos de nosotros nos hemos dado cuenta en nuestra carrera que muchas veces estamos viendo teoría dentro de un aula, pero no lo enfrentamos a una realidad que vivimos constantemente fuera del aula, con una práctica, por decirlo de esta forma. Ahora bien, ¿qué nos permite la salida de campo? Nos posibilita ampliar una visión de lo que nosotros consideramos realidad. ¿Qué significa esto? Inicialmente, pues en el aula nosotros vemos unos conceptos, unas teorías, unos aspectos teóricos, pero la salida de campo nos da la oportunidad de constatar esos aspectos teóricos con la realidad. Para que esta función de las salidas quede un poquito más clara, nosotros hace poco tuvimos una salida de campo a una vereda y antes de esto teníamos unas percepciones de qué era dar clases, que muchos de nosotros en el futuro vamos a hacer eso. Teníamos percepciones de qué es dar clases, qué espero yo de un aula, qué espero de mí misma como docente, pero poniendo en práctica toda esta teoría que hemos visto en el aula sobre la relación con los conceptos. Cuando llegamos al aula, como tal, nos enfrentamos delante de unos niños, resulta que pasa que todo eso se nos derriba. Reconstruimos una realidad propia de lo que nosotros tenemos visto por las salidas de campo que estamos haciendo. Futuramente los que nos acompañan el día de hoy van a realizar muchísimas salidas de campo, eso espero. Ahora bien, la mayoría de las salidas de campo pueden decir no, que esto solamente afecta al estudiante como tal. No es así. Una salida de campo que se haga 100 veces al mismo lugar nunca va a tener los mismos resultados, porque todo influye. Inicialmente las partes físicas como el clima, el momento que se esté pasando, si está lloviendo, si está haciendo sol, incluso las percepciones propias como las emociones, si me siento aburrido, si me siento triste. Entonces todo esto influye en el momento que nosotros hagamos una salida de campo. Hay que tener en cuenta que los lugares son el resultado de las interacciones sociales. Es decir, un lugar no es malo. Las interacciones que se realizan en este lugar son las que hacen ver ese lugar como malo. Y esto es lo que buscan las salidas de campo, cambiar y reconstruir esta realidad que nosotros observamos. Ya como para terminar, como, no sé, pondríamos en tierra con nuestra carrera. Por ejemplo, en geografía, la salida de campo nos permite reconstruir un espacio geográfico que habitamos como seres sociales y que nos permiten y nos ayudan a comprender estos espacios y a reflexionar sobre ellos de una manera real y de forma constructiva como tal. Muchas
Muchísimas gracias. Sigue la compañera Estefany Castro con el capítulo sexto, el papel de los textos escolares en las ciencias sociales. Buenas noches, yo les voy a hablar acerca del capítulo titulado El papel de los textos en las ciencias sociales, escrito por Fernando Gustavo Beltrán, quien es escritor y editor de estos textos escolares. El documento aborda la enseñanza en las ciencias sociales y cómo está vinculada con los textos escolares, además de realizarse una cierta crítica a estos textos. La enseñanza de historia y de geografía y de los textos escolares que se emplean en la educación han tenido ciertos problemas que radican en qué, en los contenidos que están plasmados en los textos escolares, es decir, lo que verdaderamente se necesita en esos textos y lo que no. Para entender un poco más esa problemática de los textos escolares en las ciencias sociales, nos tenemos que volver décadas atrás. En el siglo XIX y siglo XX, la enseñanza de las ciencias sociales fue prioridad para el Estado, donde la enseñanza de la historia y geografía fue como el eje central, ya que esas dos áreas eran las que reproducían el concepto de nación y también buscaban una identidad y aproximación a esta misma. En ese contexto es cuando nacen los textos escolares, los cuales son una herramienta principal para el docente y una guía fundamental para el estudiante. Ahí también abarca una problemática que se basa en ¿qué? En que el Estado es el que elige qué temas se pueden ir plasmados en esos textos escolares y qué temas no, todo bajo su beneficio, lo que le conviene sí y lo que no le conviene lo desecha. Por otro lado, el área de geografía es un área que se plantea como la descripción de lugares y el área de historia se plantea como un área descriptiva y memorística que está vinculada a la repetición. Y esos conocimientos claramente están plasmados en los textos escolares. De esta forma, la educación en Colombia se mantuvo intacta sin ningún tipo de cambio hasta 1970. Después de ese año es donde aparecen los editoriales y también aparece el interés económico, es decir, donde empiezan a escribir y a vender estos textos escolares. Lo cual, ahí vemos la evolución que ha tenido. Anteriormente los textos escolares solo se veían lecturas plasmadas y ahora se ven lecturas más actividades evaluativas que son preguntas abiertas respecto a esa lectura. Pero eso no incluía la posibilidad de pensamiento crítico ni la conciencia social que se le debe adquirir al estudiante. En el 2004, el Ministerio de Educación Nacional le brinda a los educadores, a los docentes, cierta libertad en los procesos de formación social y también en hacer modificaciones respecto a los ejes curriculares que son 4, que es relación espacial ambiental, relación ético-político, relación historia y cultura y compromisos personales y sociales. Ante este hecho generó una gran inquietud en cómo se va a enseñar historia y cómo se va a enseñar geografía, puesto que los editores decidieron seguir con el parámetro tradicional, ya que algunas instituciones no quisieron dejar de un lado eso, sino que quisieron seguir con ello, entonces decidieron quedarse con ello. En la actualidad, los textos escolares generan una gran tensión en las áreas abordadas, en la cual ellos tienen que presentar constantemente a diferentes condiciones día a día. Voy a mencionar 3. Una es crítica, la otra es ideología y por último la superficialidad. Ante esta problemática se ha evidenciado la evolución de los textos escolares, los cuales también han sido aceptados por el Ministerio de Educación, ya que ellos han tenido la capacidad de buscar nuevas estrategias para brindar un alto nivel de lectura en los estudiantes. Otra de las críticas que han presentado es a la hora de la elaboración de estos textos escolares y también la aceptación de la comunidad educativa.
y un reto muy primordial que es demostrar la importancia que tienen los textos escolares, la importancia y la necesidad en la institución educativa. Muchas gracias. Entonces, de esta manera damos conclusión a lo que son las intervenciones de los compañeros. De antemano, pues agradecerle a cada uno de los aquí presentes, tanto compañeros y docentes, pues, por su participación y presencia en este espacio en el cual, pues, de cierta manera buscamos como generar esa intervención respecto a los procesos de enseñanza en lo que vendría siendo las ciencias sociales. Entonces, se trata principalmente de eso, de aportar ideas, estrategias y herramientas a lo que vendría siendo los educadores, pues, porque vemos que ellos son los que principalmente, por decirlo así, se enfrentan a este reto de que es innovar, enseñar y pues crear un nuevo conocimiento. Entonces, hablar de las ciencias sociales es, por decirlo así, ligarlo a ese carácter de la formación social y lo que vendría siendo esa interpretación de la realidad social. Entonces, enseñar las ciencias sociales podemos decir que es enseñar a pensar, es enseñar a guiar a la construcción de que es la misma sociedad la que construye su espacio, la que construye su realidad, pues que le da solución a esas problemáticas que día a día pues, se vienen presentando dentro del entorno social. Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es una pequeña intervención respecto a unas preguntas orientadas que mi compañero Airo les va a mencionar. Buenas noches, compañeros docentes. Termina la intervención de los compañeros sobre el texto de relaciones de disciplina y enseñanza de las ciencias sociales en la escuela. Tenemos unas preguntas preparadas para ustedes. Cada pregunta se hará a cada uno de ustedes y tendrá un minuto para la respuesta. La primera pregunta es: ¿qué reflexión haría sobre la finalidad de la didáctica en la enseñanza de las ciencias sociales, compañero Jairo? Bueno, para dar respuesta a esa pregunta, primero tendríamos que pensar en cuál sería la finalidad de la didáctica, ¿no? Y podríamos decir, pues a grosso modo, que la finalidad es fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje en los ambientes de clase. La reflexión que yo haría es que la finalidad en sí es buena, pero muchas veces, sin querer generalizar, hay docentes que se escudan, pongámoslo de esa manera, en el PI, en el proyecto educativo institucional, muchas veces en su propia autonomía, o muchas veces en que el colegio les pone freno, porque ya está institucionalizada la forma de enseñar. Entonces, esta parte de la didáctica se pierde, ¿sí? Tendríamos que tener en cuenta que esta didáctica es un baluarte, es un derrotero que nos marca a nosotros este proceso de enriquecimiento de enseñanza-aprendizaje y muchas veces se desaprovecha. Muchas gracias, compañero Jairo. Compañero Miguel. Bueno, yo diría que teniendo en cuenta la pregunta, mencionaría que la didáctica dentro de la enseñanza de las ciencias sociales nos permite, diría yo, reconocer y analizar los diferentes procesos, también las prácticas que se presentan dentro de los diferentes contextos, ya sea desde la parte histórica, ya sea desde la parte geográfica, y además que dentro de ellas podemos utilizar diferentes herramientas, diferentes estrategias para enfrentar los diferentes problemas que se presentan hoy en día dentro de nuestra cotidianidad. Muchas gracias, compañero Luis. Compañera Jennifer. Bueno, esto respecto a la pregunta, inicialmente debemos entender cuál es la función de la didáctica como tal. Entendemos que la didáctica es la que busca solucionar o entender aquellos problemas que se presentan en este proceso de enseñanza de diferentes áreas. En este caso, pues, estamos hablando de las ciencias sociales como tal. Entonces, al implementar la didáctica dentro del aula, parece que debe ser una herramienta fundamental para identificar los problemas que se presentan dentro de la enseñanza y que de este modo se pueda fortalecer de forma amena el proceso de aprendizaje de cada uno de los estudiantes, porque considero que este proceso debe ser armonioso entre el aprendizaje y entre la enseñanza. Por tal motivo, considero que como tal la didáctica debería ser implementada en cada una de las aulas que tenemos en las escuelas. Muchas gracias, compañera Estefan. Yo creo que la didáctica es una herramienta en la cual nos transmite conocimiento, como lo decían ya mis compañeros,
es la que debería pues siempre estar plasmada en el aula de clase y debería impartirse eso desde ahí, todos los docentes, nosotros como futuros docentes, ya que es una herramienta que se debe utilizar para enseñar, para buscar mejores metodologías, estrategias y tener un adecuado conocimiento. Gracias. Muchas gracias, compañeros. A continuación, tenemos otra pregunta, la cual es: ¿qué rol creen que cumplen las tareas de campo como estímulo a la exploración y construcción de nuevos procesos educativos? Empecemos con la compañera Jennifer. Bueno, ya lo he mencionado a lo largo de la socialización que realicé, es que desarrollar como una herramienta didáctica o estrategia busca o obliga al estudiante a enfrentarse a una realidad que posiblemente ve imaginaria o teórica dentro del aula. Entonces, captando tanto estas perspectivas teóricas y captando esas perspectivas visuales que se ven en la salida de campo, se construye una realidad construyendo nuevos enfoques de conocimiento. Por tanto, que esto facilita el aprendizaje del estudiante, pero también ayuda a que el estudiante pueda transmitir el conocimiento debido a que tiene la teoría y tiene por ende también la práctica dentro de la salida de campo. Muchas gracias, compañera Jennifer. Compañero Jairo. A ver, nosotros como sujetos cognoscentes siempre buscamos, digámoslo, verificar que la información que estamos recibiendo sea cierta. Entonces pensaría que el rol que cumple las áreas de campo es fortalecer la teoría y legitimar los contenidos epistemológicos que se brindan en los ambientes de clase. Muchas gracias, compañero Jairo. Compañero Diego. Bueno, yo diría que las áreas de campo lo que nos permiten es vivenciar y enriquecer ciertos contenidos teóricos que se abordan dentro del aula de clase. Y además que con estas salidas de campo se construye, diría yo, un aprendizaje más significativo de las diferentes experiencias que se requieren dentro de eso. Además que mediante estas salidas de campo también se va a fomentar y se desarrolla la autonomía del adulto. Muchas gracias. Compañera Stephanie. Yo opino que las salidas de campo son muy enriquecedoras y más para nosotros como futuros docentes, ya que es a lo que verdaderamente nos vamos a enfrentar cuando nosotros terminemos nuestra carrera. Es buscar metodologías para diferentes niños, porque cada ser humano, cada niño o niña es un mundo diferente, es buscar estrategias para así abarcar que todos tengan un conocimiento y tratarlo. Esa es la finalidad de las salidas de campo. Muchas gracias, compañera Stephanie. A continuación tenemos otra pregunta. La pregunta es: ¿cómo abordar la enseñanza de la historia, generando reflexiones y críticas constructivas en los diferentes contextos educativos? Compañero Diego. Bueno, yo diría que para llevar a cabo, para abordar y generar un interés dentro de la enseñanza de la historia, lo primero que debemos utilizar lo que primero debemos utilizar son estrategias que promuevan el desarrollo y vinculación de esta. Así que el docente que oriente la historia tiene el deber de recontar aquellos hechos históricos que transcurren a nivel temporal, y además de que este no debe minimizar los acontecimientos ni contarlos a su modo. Así que yo diría que abordar la historia es situar los diversos contextos en donde se presentan, tomando como referencia los ciertos hechos que se presentan dentro de esta y saberlo rememorar. Muchas gracias, compañero. Compañero Jairo. A ver, yo diría que la enseñanza de la historia se debería abordar pues precisamente lo que hemos estado hablando en un momento desde un campo más abierto, y es más propositivo, es implementar nuevas herramientas, nuevas estrategias que lleven a los estudiantes a que desde el contexto en el que viven cotidianamente, en el que se desarrollan, en el que crecen, pues que vinculen ese contenido histórico no solamente como proceso lingüístico, sino que sean capaces de trascender del proceso de la memoria al proceso de la construcción de presente, y por qué no decirlo de futuro. Es decir,
que miren desde su realidad, que hagan la lectura del pasado, de ese proceso histórico y cómo lo pueden aplicar para que, digamos, estos acontecimientos no se vuelvan a repetir y la sociedad cada día más avance. Muchas gracias, María Jennifer. Esto principalmente considero que la historia se debe enseñar desde la realidad, no desde los eventos repetitivos que suelen pasar en las escuelas, que repetimos eventos sin entender el proceso que tienen estos eventos. Entonces, por lo cual yo considero que enseñar la historia debe ser entender, no solamente decir tal fecha, sino entender cada proceso que llevó a ese acontecimiento. Esto nos ayudaría a que los estudiantes puedan reflexionar y preguntarse el porqué de estos sucesos, de tal modo entender la realidad que viven actualmente, porque muchas veces vemos que lo que vivimos en el pasado influye en lo que vivimos en la actualidad. Entonces, entender cada proceso de la historia es fundamental para entender los procesos actuales. La enseñanza de la historia nos implica a los estudiantes pensar históricamente en primer momento, donde impulsa la forma de pensar y comprender nuestra diversidad compleja y cambiante para luego construir nuestro presente y nuestro futuro. Como lo decían mis compañeros, el enseñar historia se enfoca más, o yo lo enfoco así, más en comprender cada suceso, cada proceso histórico, más que memorizar, es comprender cada suceso. A continuación tenemos una última pregunta, que es ¿qué argumento a favor de la integración curricular y de la enseñanza de la historia y la geografía con asignaturas separadas nos pueden ofrecer? Compañero Rayo. Bueno, más que un argumento, yo diría que le doy mi voto positivo a la integración curricular. Yo siempre digo, ustedes han dado cuenta que he hablado acerca de este tema muchas veces, puesto que la integración curricular lo que hace es brindarnos estrategias de abordaje en una misma línea que transversaliza todas las asignaturas. Nosotros no podemos pretender como docentes abordar el conocimiento con los estudiantes desde diferentes ópticas, sino que lo que tenemos que hacer es tener esa capacidad de transversalizar. Pongo o traigo esa la realidad porque teniendo en cuenta la práctica del martes anterior, cuando subimos a la medida que nos correspondió hacer la práctica, la docente, una maestra, nos decía es una realidad de verdad, como decía, es duro tener un proceso educativo con niños de diferentes años, de diferentes niveles, preescolar hasta quinto, es difícil. Entonces, la academia nunca prepara, pero nosotros tenemos que tener la capacidad de transversalizar todas las, en una sola línea, todos los conocimientos. Muchas gracias, compañera Jennifer. Bueno, esto inicialmente cada área fundamental de geografía e historia desde su perspectiva puede ser o puede percibirse como completa, pero yo considero que una integración curricular debe ser fundamental. Dos conferencias que en esta materia hemos podido ver, que son las de Joaquín Prats y la profesora Nubia Lachi, sobre combates por la historia y geografía de educación, nos han permitido ver esta perspectiva de cómo estas dos materias se deben integrar para entender cada proceso que se da en la sociedad, porque no podemos hablar únicamente de historia si no entendemos qué aspectos en la geografía se dan, y del mismo modo no podemos entender de toda la geografía si no vemos los aspectos históricos que se llevaron a cabo. Entonces considero que la integración curricular debe ser importante e implementarla dentro de la universidad como tal. Compañero Diego. Yo diría que cada asignatura cumple un rol importante, ya sea por su similitud o también ya sea por su discrepancia. Y estaría de acuerdo que tanto la historia y la geografía se enseñara por separado, porque de esta manera cada una se trataría más a profundidad y se llevaría a cabo un mejor contenido curricular. Aunque la historia y la geografía tienen algunas similitudes, puesto que dentro de la geografía suceden diferentes hechos históricos, ya sea, por ejemplo, dentro de la demografía poblacional, para poder conocerla se debe conocer el hito histórico de donde se produce. Entonces, si
sí estaría de acuerdo que se vieran estas dos, pero de manera separada. Por mi parte, también apoyo la opinión de mi compañero Diego, ya que esas dos materias por separadas tienen pues ciertas similitudes, pero la historia, lo que narra son los sucesos del pasado, y la geografía es la relación que es social y espacio. Entonces, creo pertinente que cada materia se dé por separado, que se enfoque cada una en lo que estudia cada asignatura. Bueno, compañeros, compañeras docentes, terminadas estas ronda de preguntas, damos de antemano las gracias a los panelistas, leyeron mucho, estudiaron el tema. Ahora terminamos una ronda de preguntas abiertas. Cualquiera de ustedes puede preguntar, hacer alguna pregunta a los compañeros y quería saber la respuesta. La respuesta. Cabe resaltar que esta ronda de preguntas tendrá un tiempo limitado tanto de ejecutarlas como de responderlas, que es 1 minuto aproximadamente para no extendernos mucho. Gracias. Cualquiera puede levantar la mano y preguntarle a los compañeros. Dice que el texto hace una reflexión metafísica. Lo que quisiera es que nos explicara en qué consiste o cómo comprende usted esa reflexión metafísica y cómo esta contribuye o cómo esta enriquece la discusión sobre las experiencias didácticas, específicamente la experiencia didáctica que nos presentan Nubia Moreno y Alexander Selig. ¿Cómo enriquece la metafísica esta experiencia? Pero lo primero que quisiera es que nos explicaran qué comprende como metafísica. Esa es una pregunta. Y la segunda es cómo nos sustentan teóricamente los contenidos innovadores. Como usted dice que hay que innovar contenidos, metodologías, ¿cómo a partir de la lectura que usted realiza se sustentan teóricamente esos contenidos innovadores? Bueno, no es que el texto haga una lectura metafísica, la palabra la empleé para decir que el docente debe tener esa capacidad de ir más allá de lo físico, ¿sí? Que realmente etimológicamente lo que quiere significar la palabra metafísica es ir más allá de lo tangible, de lo real, digámoslo así, y tratar de implementar, abordar, más allá de tener a la mano, por eso poner el ejemplo de herramientas de un atlas o un mapa en el salón, es esa capacidad, por ejemplo, de innovar, como proponían ellos ahí en su texto, en este segundo capítulo, innovar esa capacidad incluso de transformar conceptos, por ejemplo, pasar de un aula a un ambiente de aprendizaje, pasar de un maestro a un docente, ¿sí? Pasar de alumno a estudiante, es decir, tener esa capacidad de transformar las cosas físicas, sillas, mesas, a ambientes que lleven realmente a generar ese proceso o enriquecer ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Muchas gracias, compañero Diego. ¿Alguno de los presentes quiere hacer una intervención? Bueno, antes de hacer las preguntas, yo creo que este tipo de ejercicios es importante, sobre todo integrar las diferentes discusiones que tenemos en el aula desde los diferentes espacios de las asignaturas. ¿Sí? Generalmente estos debates se hacen en un tipo de espacios más abiertos, y yo creo que esta es una invitación para que desde la licenciatura se establezcan espacios de discusión que puedan generar que los estudiantes se apropien de discusiones y al mismo tiempo que les ayude a tener mayores precisiones en cuanto a las discusiones. Por ejemplo, yo los escucho y me surgen varias preguntas de cómo manejan conceptualmente la teoría, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre enseñanza y didáctica? Porque en un momento hablan de enseñanza de las ciencias sociales y después de didáctica. Hay diferencias, ¿sí? Otro punto, ¿sí? Cuando tomamos experiencias, por ejemplo, las ciencias sociales a veces caen en el error de juzgar a
a la actividad de los docentes y nosotros establecimos unas diferencias entre lo tradicional y lo innovador, ¿no? Y muchas veces uno se pregunta qué es lo innovador en realidad, ¿sí? Porque partimos de los prejuicios, ¿sí? Y a veces cuando ustedes van a las salidas de campo, a las prácticas, ¿sí? A veces entramos con esos prejuicios y también es importante que entiendan el contexto escolar, ¿sí? Y lo que significa la profesión docente, ¿sí? Esto es un ejercicio que no es solo que el profesor repita fechas, sino que también qué es lo que genera que después de más de 20, 30, 40 años de debate, en realidad nosotros como docentes no se haya podido transformar esa realidad, ¿sí? Yo creo que la profesora Patricia, el profesor Villa, recuerdan muy bien todo lo que fue el movimiento pedagógico, ¿sí? Y yo digo, después de tantas décadas que han pasado, uno se pregunta, no sé si ustedes han leído eso, el movimiento pedagógico se cuestionó todo eso que estamos hablando acá, y en ese sentido habló de la autonomía, ¿sí? Y aquí vienen varias preguntas, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes comienzan a hablar, y tenemos varios temas, ¿sí? Enseñanza, contenidos, innovación, pero entonces me gustaría que también es importante que reflexionen sobre cada uno de estos aspectos, ¿sí? Porque a veces utilizamos un montón de lenguajes, ¿sí? Y nos cuesta un poco parar y reflexionar. Por ejemplo, se hablaba de la enseñanza, ¿sí? De las editoriales, ¿sí? De los temas que se manejan en las editoriales, ¿sí? Que son los contenidos. Miren todo lo que estamos abordando. Después yo decía, ¿será que ustedes han podido reflexionar sobre el tema de las competencias? Porque esos contenidos responden a eso, ¿no? Entonces ustedes como docentes después van y dicen, hagan la competencia, y ustedes se van al libro de texto. Entonces, ¿dónde quedó la innovación? ¿Dónde quedó todo lo que criticamos en clase, cierto? Si recurrimos al texto que ya nos hizo la competencia. Y aquí yo volvería al tema del movimiento pedagógico, ¿no? Mis docentes de licenciatura se fueron actores en ese movimiento y se cuestionaban por qué el Estado define los contenidos. Entonces ustedes han leído sobre eso, ¿sí? ¿Qué era lo que tú hablabas? ¿Sí? Que el Estado en el siglo XX definía los contenidos porque era la construcción de nación, ¿cierto? Y era lo que hablábamos en clase. Sale todo este movimiento pedagógico y va a decir la autonomía docente. Décadas después vemos cómo esos libros de textos continúan en el aula de clases de las escuelas. Y es una cosa que uno dice, wow, esto es algo impresionante, ¿sí? Pero entonces yo creo que eso invita a hacer reflexiones sobre el ejercicio docente que ustedes van a hacer, ¿sí? Entonces en ese sentido, sí me gustaría, como por ejemplo, ustedes cómo entienden esa diferencia entre didáctica y educación, ¿sí? Porque últimamente a veces uno cuando lee algún trabajo dice, pero ¿qué entienden por didáctica de la historia o didáctica de las ciencias sociales? Y después me hablan de enseñanza de las ciencias sociales. Estamos hablando de lo mismo. ¿Sí? Otra pregunta que me llama la atención acá es ¿para qué la didáctica? ¿Sí? Porque a veces lo vemos como si fuera algo que soluciona todo, ¿sí? O como si fuera una herramienta. Yo digo, ¿será que la didáctica es una herramienta? ¿Sí? Y yo me estoy metiendo en un tema que yo en realidad no manejo en sí, ¿sí? O sea, esto hace parte de las discusiones que uno suele tener con sus colegas, ¿sí? Y la experiencia que le cuentan pues, los docentes y los colegas, tanto de esta universidad como de nosotros. Pero en este espacio, que es un panel de cuál es la función de la enseñanza de las ciencias sociales, yo creo que esos temas son importantes. Entonces, frente a lo que pues, he dicho acá, me gustaría escuchar a los panelistas. Esto muy serio. Bueno, la primera pregunta, espero aceptar. Sobre qué entendemos por didáctica y enseñanza. Son dos cosas totalmente distintas, debido a que la didáctica es quien se encarga de localizar esos problemas que se están presentando en el proceso de la enseñanza. Entonces no es que la didáctica sea enseñanza o algo así, sino es quien dice, dentro de este aula hay tal problema, debemos abordar tal dificultad para mejorar el proceso de enseñanza que se está teniendo dentro del aula. Entonces yo creería que son dos cosas totalmente diferentes.
Bueno, por allá en un texto que se llama Maestro Pueblo, Maestro Gendarme, María Teresa Miricó propone que cada año a las aulas llegan niños y niñas, perdonen la expresión, estoy va a sonar un poco brusco, pero llegan niños de diferentes categorías o niveles, es decir, con diferentes necesidades, con diferentes capacidades, y es allí donde para enriquecer o fortalecer ese proceso de enseñanza, claro, nosotros no tenemos que ver simplemente como herramienta a la didáctica, sino que tenemos que verla como ese sendero que nos va a ayudar a nosotros a superar, digámoslo de esa manera, si se quiere, esa dificultad de encontrar niños a pesar de que sean en quinto, segundo, tercero, etc., con esas capacidades diferentes de asimilar el conocimiento. Con respecto a la segunda pregunta, hay que entender, pues sin querer echar tierra, ni mucho menos al proceso que han llevado los docentes antiguos, el profe amerita todo el respeto que se merece, pero hay que entender que nosotros en pleno siglo XXI, o en pleno siglo XXI, se evidencia una brecha generacional muy amplia, ¿sí? En cuanto a las nuevas generaciones que vienen a las universidades, a los colegios y a los docentes que están allí impartiendo ese conocimiento, ¿sí? Entonces, con respecto a esa realidad que no se puede mentir, perdón, no se puede desconocer, pues entonces hay que tomar, digámoslo así, cartas en el asunto con respecto a procesos que enriquezcan este tipo de formación. ¿Su compañera Stephanie? La didáctica en sí es la que estudia los procesos de enseñanza que hay dentro del aula y también es la que se encarga de también como mejorar ese proceso de enseñanza. Compañero Diego. Yo diría que la didáctica, así como lo ha dicho el compañero Jairo, más que una herramienta, también son aquellos procesos o estrategias que las podemos utilizar dentro del aula de clase. Como hemos visto, hay temas que necesitan de esta didáctica para poder desglosarlo, para poder que se dé a entender. Entonces lo que hace la enseñanza es poder, dentro de esta didáctica, recoger aquellos temas y poderlos enseñar de la mejor manera. Profe Camilo, ¿tú tenías otra pregunta? No, por el momento no. Doy el espacio a los compañeros del auditorio. Muchas gracias. ¿Otro compañero que quiera intervenir? Bueno, primero quiero felicitarlos y felicitarlas porque realmente venir a un espacio como este creo que es el propósito de innovar en el proceso de formación de los licenciados, de los futuros licenciados. Entonces, pues, me parece una excelente idea, más si me que nosotros aquí en la Universidad de la Amazonia, lo tradicional es que no haya debate académico, y esto invita al debate académico. Yo quiero hacer primero como una posición personal con respecto a la visión de realidad. En mi formación me lleva a pensar en que tenemos que rescatar un concepto que se ha echado al olvido, que es la formación social. La formación social es la realidad que se está viviendo, pero como un resultado de historia que se ha vivido. Y por eso, desde esa visión, de una visión materialista de la historia, pues la historia es para comprender el presente. ¿Sí? Y si no comprendemos el presente, pues el comprender el pasado nos limita, por eso lo interpretamos, no lo comprendemos. Y así mismo sucede con la enseñanza de las ciencias sociales. Nosotros nos
nos quedamos muchas veces en un papel contemplativo de las teorías y no las llevamos a la realidad, y por eso las salidas de campo es la oportunidad que se tiene, el ir, ver, comprender esa realidad, primero leerla y después comprenderla. Yo creo que el arte de las ciencias sociales y de todos los que estamos en las ciencias sociales es leer la realidad. ¿Sí? Es tan diferente lo que se plantea a lo que realmente hay. Yo creo que uno tiene que ser un artista para estar atendiendo un grupo multigrado que llaman, que atendiendo estudiantes de preescolar hasta quinto de primaria. Ahí tiene que ser una persona innovadora, una persona, el docente tiene que ser una persona innovadora frente a esa realidad, porque si no caemos en lo que se ha caído, en que las capillas antillanas resuelven el problema. ¿Sí? Contesten el taller y punto. ¿Sí? Entonces, que va de taller en taller como si fuera un carro viejo. ¿Sí? Entonces, si el resultado del aprendizaje fuera simplemente un resultado mecánico en las respuestas de los talleres. Yo he tenido oportunidad de estar en escuelas donde uno se pregunta, esto lo haría mejor un robot, ¿sí? Que la persona que está como docente. Como también he tenido la oportunidad de estar en una escuela donde uno ve la innovación, ve uno la preocupación del docente, ¿sí? No por transmitir conocimiento, sino por hallar el conocimiento en la realidad. Una vez en Orcasa, en la institución educativa de Orcasa, vi un guión que para mí es el mejor pedagogo que he visto hasta el momento. ¿Sí? Allá tenían un método que ojalá lo hayan continuado, que los proyectos productivos son el aula de aprendizaje, ¿sí? De todas las asignaturas, no solamente lo agropecuario. ¿Sí? Y ve cómo se integraba el conocimiento. Inclusive de aquí han salido profesionales venidos de esa metodología, conozco personalmente, con muy buenas posibilidades profesionales en agroecología, en biología, ¿sí? En ciencias sociales no, ¿sí? Pero sí en otras carreras. Ahora bien, ¿dónde está el quid de la cosa? Y esa sería la pregunta que yo les hago a ustedes, ¿sí? ¿Dónde está el meollo para que haya una tensión muy grande entre la formación que la universidad da, ¿sí? Y la realidad que ustedes ven en sus salidas de campo, en sus prácticas? ¿Sí? Muchas gracias, profesor Octavio. Compañera Jennifer. Bueno, inicialmente, contestando el meollo del asunto, considero que el problema está en que no existe o que no se ha podido lograr o completar en las instituciones una relación entre la teoría y la práctica como tal. Estamos muy fragmentados como carrera, por decirlo de esta forma, debido a que en las salidas de campo nos hemos enfrentado a una realidad que nosotros teníamos en un papel. Y resulta que esta realidad, estos conceptos, esta teoría es totalmente diferente cuando lo llevamos a nuestra realidad, a lo que nos vamos a enfrentar nosotros como docentes. Entonces, esta relación, esto en ciencias sociales, la teoría es un lado y la práctica está apartada como tal.
Por eso, al igual que el profesor Villa, yo considero que las salidas de campo son importantes para nosotros como docentes. Nos ayudan desde la formación docente a enfrentarnos a una realidad y poder dominar, no, más bien saber cómo solucionar futuros problemas, que es lo que nosotros hicimos en la salida de campo, que fue con la profesora Patricia. Inicialmente hicimos una planeación y nosotros estábamos, va a ser todo súper fácil, va a ser todo súper lindo, en la teoría. La práctica fue una cosa totalmente distinta. Por eso, la práctica fue totalmente distinta. Manejar un grupo multigrado, la escuela nueva, es algo, hay que estar en todos lados. Entonces, esta relación es muy importante para nosotros como docentes. Compañero, muchas gracias. Compañero Jaime. Yo concuerdo con lo que acaba de mencionar el profe Villa, y precisamente en una de las reflexiones que hacía de este texto de la doctora Moreno y el doctor Celi, yo proponía un pensamiento, y es que se debe lograr que la enseñanza de las ciencias sociales trascienda los 4 muros del salón de clase y permee la realidad social de un estudiante y familias como seres sociales inmersos en una comunidad. Yo diría que el meollo del asunto radica en que, sin querer generalizar, muchos docentes simplemente encapsulan el conocimiento o el proceso de enseñanza de las ciencias sociales en las 4 paredes de la institución. Haciendo una lectura del contexto institucional de la institución educativa rural Avenida del Caraño, hace unos semestres atrás, nosotros descubríamos que esta institución es pionera en establecer herramientas tecnológicas para el fortalecimiento del sector agrícola, ¿sí? Los estudiantes, por medio de chatarras, si se quiere decir, pedazos de cables, en fin, componentes electrónicos, hacían medición del pH de la tierra, la cantidad de agua que necesitaban, pero resulta que precisamente se quedó encapsulado allí. ¿Por qué lo digo? Porque cuando llegó el momento de la pandemia y los estudiantes tuvieron que salir de esa zona de confort, cuando fueron a sus fincas, pues en las fincas que faltaba, conectividad a internet, energía eléctrica y todo ese conocimiento que se adquirió en esa institución, en esos ambientes educativos de clase, pues simplemente se quedó allí. Es decir, hemos tenido la capacidad de que ese conocimiento trascienda esos 4 muros de los salones. Muchas gracias, compañero Jairo. Compañero Diego. Yo diría que teniendo en cuenta lo que han mencionado los compañeros y lo que menciona el profesor Pablo, es que en la universidad sí se enseñan las diferentes teorías, se enseñan conceptos, se enseñan métodos, pero cuando nos enfrentamos a la realidad, teniendo en cuenta que la práctica que tuvimos el día martes, nos da uno cuenta de que estas teorías hay veces se tienen que cambiar, o sea, no se enseñan de la manera que se deberían presentar porque usted se enfrenta a una realidad diferente, porque enfrentarse a grado multigrado es algo difícil porque usted tiene que tener la posibilidad y la disposición de poder orientarle no solo a un niño del grado primero, sino a diferentes grados. Entonces, diría yo que la universidad debería nosotros prepararnos, siendo docentes que deberíamos enfrentarnos a una realidad que puede ser adversa o no a tener un solo grado o tener la posibilidad de situarnos en diferentes grados. Gracias, compañera Stephanie. Yo opino que tanto lo teórico como la práctica son muy importantes para nosotros como futuros docentes. Claramente lo teórico nos brinda, como lo decían mis compañeros, en la práctica es lo que verdaderamente nos vamos a enfrentar nosotros y cómo lo vamos a hacer. Nosotros los docentes nos vamos a parar a enseñar un tema. El tema nosotros lo tenemos que conocer bien a pie de derecho, y también tenemos que estar dispuestos a que podemos tener en un aula niños de primero, de quinto. Entonces, ¿cómo enfrentarnos a eso? Gracias, compañera Stephanie. Bueno, con esta última intervención del profesor Octavio Villa, de nuestros panelistas, hemos cerrado este. Creo que hay una pregunta de los estudiantes. ¿Tenemos tiempo todavía? Nos quedan 15 minutos. Acabamos de citar al compañero, al estudiante. Bueno, vamos a ver. Digamos, desde el punto de vista de la didáctica de las ciencias sociales, ¿cómo se plantearía o cómo se realizaría algo sobre la educación inclusiva? ¿Cómo lo manejarían dentro de la
buena la pregunta y más interesante la respuesta. Yo siempre he discrepado con respecto a esa palabra inclusión, porque hay que ser muy delicados en el sentido de interpretar realmente qué es la inclusión y cómo se debe realizar el proceso de inclusión en las instituciones educativas, porque muchas veces lo que hace la Secretaría de Educación es decir, el colegio X es para sordos, el colegio X es para mudos, el colegio X es para artistas, ¿sí? Pero la inclusión se queda simplemente allí en donde los niños, digamos, son segregados o puestos por grupos característicos y sufren bullying dentro de esa institución educativa. Hay una docente que se llama Milce Castro Ramírez, ella es docente de la institución educativa San Francisco de Asís y tiene un grupo extra de niños con problemas cognitivos, niños digo, pero tienen 20, 25, 30, 31 años, e implementa una estrategia que les recomiendo que la conozcan, se llama Yempa, es una estrategia brasileña, se me escapa el nombre de la docente que la implementa, es Pilar Grossi es la que implementa esta metodología Yempa y es una metodología que permite, incluso si quieren vayan a la institución, pregunten por la docente y des en cuenta que estos niños con problemas cognitivos como los conocemos nosotros han empezado a asimilar palabras, han empezado a formar con letras, con estrategias de escaleras, bingos, tableros y muchas que para nosotros muchas veces es basura, ellos lo convierten en conocimiento. Muchas gracias, compañero Jairo. Compañera Jennifer. ¿Me podrías repetir la pregunta? Digamos, desde el punto de la didáctica de las ciencias sociales, ¿cómo se podría plantear algo sobre la educación inclusiva? Pues inicialmente considero que hay muchos niños actualmente que tienen capacidades diferentes. Lo primero que tenemos que hacer es identificar esas capacidades y cómo es que ellos aprenden, porque todos no aprenden de la misma forma, a todos no les va a servir el mismo dibujo o la misma actividad. Voy a tomar también una anécdota. Yo estudié, pasé haciendo séptimo, estudié con un niño que era ciego y él escribía en braille. Y a nosotros nos enseñaron a escribir en braille, a entender, bueno, leerlo, no, porque es muy difícil, pero intentaron para poder que nosotros nos relacionáramos de forma más amena con el compañero. También hice una actividad en una institución llamada Huellas, en Garzón Huila, en donde trabajaban con niños con capacidades diferentes. Tenían síndrome de Down, tenían parálisis cerebral, y lo que hacía la docente que nos guiaba era, por medio de juegos, implementar conocimientos previos, cosas que ellos ya conocieran y pudieran identificar en su entorno de forma fácil y sencilla para crear conocimientos un poco más complejos. Entonces yo creería que sería una buena forma de implementar, si en algún momento llegamos a tener un estudiante con capacidades diferentes, poder identificar de qué forma aprende. Muchas gracias, compañera Sergio. Yo opino que ante esto debemos, como todos lo decían, en un aula de clase se debe conocer los diferentes mundos que son los estudiantes, que eso, como lo decían, el síndrome de Down, que son muy diferentes, para así encontrar una estrategia como que por medio de juegos, por medio de diferentes actividades, porque cada uno aprende de una forma diferente y aún nosotros siendo pues así, nosotros aprendemos de una forma diferente. Entonces creería que buscar actividades, dibujos, cantos, cosas así para mejorar el aprendizaje y el conocimiento de los estudiantes. Muchas gracias, compañera Sergio. Bueno, ahora sí. Yo quisiera hacer una aclaración. Me parece el tema, la pregunta que hace el compañero hace parte del desarrollo del proyecto de tesis de él, porque fueron mis estudiantes en investigación y trabajando con ellos yo manejaba mucho este tema y por eso siempre les digo tengan cuidado con las claridades conceptuales. Ese concepto de educación inclusiva
responde es al lenguaje que se manejaba antes, que se le señalaba, y si tú me puedes corregir, no sé si estoy en lo correcto, generalmente se decía es que son niños con retraso mental, que así se definía. ¿Sí? Entonces, Jairo, ten cuidado ahí porque inclusiva no es despectivo, es un debate que se da desde la UNESCO, si no estoy mal, lo que trabajamos, en que se va a establecer, ¿sí?, que hay que cambiar el término de lenguaje como se refiere y la manera como identifico esos casos, ¿sí?, que antes los llamaba uno necesidades especiales. O sea, esas son las precisiones conceptuales que la idea de estos espacios es que nos permitan, ¿sí?, reflexionar sobre lo que siempre a veces les digo, ¿no? El lenguaje que usamos y los conceptos que usamos. Yo quiero cerrar con algo. ¿Listo? Me voy a referir también a varias cosas de lo que ha pasado, de chica y que ha pasado hoy, también en el sentido de la educación inclusiva, que creo que va mucho más allá de pensarse los juegos, las actividades, digamos, ese menudo del cómo de la actividad. Incluso porque es que la didáctica va más allá de pensar solamente las actividades. Yo les digo que ustedes, que quien no sabe para dónde va, cualquier rule le sirve. Entonces usted puede tener una batería de juegos y herramientas y es lúdica, pero eso no le permite hacer una reflexión sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y efectivamente, no sé si esto alcance a mezclarse con la pregunta que tú haces, pero cuando hablamos de diversidades cognitivas, de diferentes maneras de aprender, de diferentes maneras de percibir el mundo, pues también tenemos que hablar de didáctica, porque si, como tú dices, la didáctica es una ciencia que nos permite reflexionar sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, reflexionar sobre el cómo aprendemos, cuáles son esos principios que nos permiten potencializar el proceso de enseñanza y aprendizaje, hacerlo más efectivo, hacerlo más significativo en diferentes contextos. Pues lógicamente que si hablamos de personas que tienen diversidad cognitiva, y no solamente me estoy refiriendo a personas con retardo mental, el adulto mayor tiene discapacidad, diversidad cognitiva. Cuando usted va a enseñar, por ejemplo, a una institución técnica, a un bachillerato por ciclos, donde hay personas que vienen de trabajar como celadores, como empleadas de servicios, usted encuentra diversidad cognitiva. Cuando usted va a enseñar a la ruralidad, usted encuentra diversidad cognitiva. Y eso me conecta con otra cosa, otra reflexión. Ya no lo voy a dejar como preguntas, sino como reflexiones, que todos ustedes han insistido en la innovación y se han referido a las TICs. ¿Cómo hacemos en un país donde además se audinearon la plata del internet y donde hablar de, usted se dio cuenta, en qué condiciones llega un computador a las escuelas rurales? Entonces, afirmaciones como la que hizo acá, como de todo el mundo tiene un teléfono celular. Bueno, puede que todo el mundo, digamos, vamos a presumir que Colombia es un país donde todo el mundo puede comprarse un teléfono celular. Vamos a presumirlo, ¿sí? Pero de ahí a que todo el mundo pueda utilizar, esté alfabetizado digitalmente, entienda cómo funciona el teléfono celular, lo pueda utilizar didácticamente a una distancia, ¿no? Entonces, digamos que esa es la famosa brecha digital, que no solamente tiene que ver con el acceso a las tecnologías, sino con el acceso real y efectivo que nos da la alfabetización. Porque una cosa es que uno sepa mandar memes por WhatsApp y otra cosa es que uno sepa utilizar herramientas digitales para el proceso de enseñanza y aprendizaje, incluso que uno pueda ser crítico. Por eso es que uno le llega una cadena por WhatsApp que uno la cree. Por eso es que uno termina invirtiendo en plataformas que le roban la plata, porque uno las cree, ¿cierto? Incluso los que tenemos formación hasta doctoral, nos creemos ese tipo de cosas y terminamos invirtiendo por acá, porque no entendemos cómo funciona el mundo digital y no tenemos pensamiento crítico. Entonces también digamos que hay reflexiones que tendría que hacernos la enseñanza de las ciencias sociales si nosotros logramos entender que esto tiene que ver fundamentalmente con la formación de sujetos para el ejercicio de la ciudadanía, para desenvolvernos en el mundo de lo social, para desenvolvernos frente al mundo económico, frente a la toma de decisiones políticas, frente al uso y apropiación de los espacios, frente a la comprensión de nuestro pasado reciente y más lejano, para que no nos vuelva a pasar lo que ya nos ha pasado, ¿cierto? Y ahí creo que eso conecta con otra cosa, y es frente a la discusión sobre la integración curricular, ¿sí? Si separadas o juntas. Una pregunta que me parece interesante es que profesores de ciencias sociales del año 2022
sigan pensando en las ciencias sociales como la historia de la geografía, ¿sí? Que es la discusión de, dice el grupo de Stephanie, Cristian, Carlos y Ana, dice que más o menos en el siglo XIX y XX se empiezan a redactar los primeros libros de texto de historia y geografía, y seguimos pensando en las ciencias sociales como la enseñanza de la historia y la geografía, y además a lo que tú dijiste, Stephanie, la historia y la geografía cada una por separado, porque cada una se dedica a cosas diametralmente distintas. Entonces yo me pregunto, si el tiempo y el espacio son esos dos ejes sobre los cuales discurre lo social, la historia no tiene que ver con la geografía, o sea, no ocurre la historia en un espacio, y entender espacialmente, por ejemplo, por qué los conflictos de la Segunda Guerra Mundial están íntimamente relacionados con la guerra en Ucrania en este momento. ¿Sí? O sea, entender eso se entiende como desde la historia, o desde la geografía, o desde la ciencia política, o de la economía, o sea, ¿cómo yo para separarlas? Además, sigo pensando como maestra que solamente existe la historia de la geografía. O peor aún, o mejor aún, ¿cómo pongo un primero de primaria para trabajar mi barrio, mi familia? ¿Eso dónde lo pongo? ¿En lo histórico? ¿En lo geográfico? ¿Cómo hago para mover eso cuando eso va hacia lo espacial? Yo los invito a que se piensen ese tipo de cosas, porque sí creo que la realidad escolar nos supera, no solo en las salidas de campo, nos va a superar toda la vida. El hecho de que nosotros, profesor Camilo, nos siguen superando, porque seguimos llegando a la universidad esperando tener unos estudiantes que vienen con una formación, y la verdad es que llegamos y nos encontramos con una cosa totalmente distinta, ¿cierto, Octavio? Nos seguimos encontrando con que aquí la brecha digital sigue existiendo. Por eso nosotros nos enfrentamos a una educación en tiempos de pandemia con estudiantes que se conectaban con una lechita de celular que a duras penas sí entraba a internet. Pero por eso además nos encontramos con profesores de ciencias sociales que no llegan a la escuela y no saben cómo se utiliza el tablero digital, o no saben utilizar el GPS, ¿cierto? Es un montón de cosas que nos ocurren allí. Pues profes, yo sí les quiero agradecer, felicitarles que se hayan arriesgado a hacer un ejercicio. Yo creo que en el programa hasta ahora no hemos logrado hacer un ejercicio que rompiera un poquito con las barreras de los semestres, de los profesores, de los dueños de cada parcela del conocimiento. Y le quiero agradecer a Octavio y a Camilo que nos hayan acompañado, y a los estudiantes que vinieron, no sé de qué semestre son, pero les quiero agradecer que se hayan tomado unos minutos de octavo. Yo nunca lo he visto, porque nunca aprendieron a cámaras de unidad quiénes son, porque yo no sé quiénes son. Oiga, yo quiero de concluir simplemente les voy a dar esta pregunta en el aire, no es para que la contestemos, no para que la pensemos. ¿Qué tiene que ver las ciencias sociales con la cotidianidad? ¿Sí? Pensémosla.